Sean bienvenidos todos. En este video hablaremos sobre los presocráticos. Así que por favor les pedimos que presten mucha atención y espero les guste el video. Comenzamos. Anaxímenes de Mileto nació en Mileto en el año 585 a.C. aproximadamente y murió en el año 524 a.C. Opone a Anaximandro y a Tales en cuanto a la determinación del primer principio o arge, que Anaxímenes considera ser el aire. Probablemente haya tomado esta elección a partir de la experiencia, influyendo en la observación de los seres vivos y la importancia del fenómeno de la respiración. En cuanto toma como arge un ejemplo particular, su pensamiento supone un retroceso con respecto a Anaximandro, pero Anaxímenes nos ofrece un mecanismo de explicación de la generación de las cosas a partir de otro elemento distinto de ellas. En ese mecanismo de generación se apoya en las nociones de condensación y de refracción. Por condensación del aire, dice Anaxímenes, se forman las nubes. Si las nubes se condensan, se forma el agua. La condensación del agua da lugar a la constitución del hielo y de la tierra, y la condensación de la tierra da lugar a la constitución de las piedras y los minerales. El proceso inverso lo representa la refracción. Si la piedra pierde condensación, dará lugar a la formación de tierra. A su vez, si la tierra pierde condensación, se transforma en el agua, siendo el proceso de pérdida de condensación o rarificación del agua surgían las nubes. De estas el aire y por último la refracción del aire produciría el fuego. Aristófanes de Colofón, filósofo griego, poeta, crítico social y religioso, es considerado como el primer teólogo de la historia de la cultura, el primero en tratar el problema de Dios. Criticó el antropomorfismo de los dioses homéricos, así como su inmortalidad, y postuló la existencia de un único Dios. En la concepción de Xenófanes, Dios es todo ojo, todo oídos, todo conocimiento, todo logos, no creado e inmortal, y fundó una escuela de filosofía en Elea, a la que pertenece Parménides y Zenón. Anaxágora fue un filósofo presocrático que introdujo la noción del nous como elemento fundamental de su concepción filosófica. Nació en Clasómenas, en la actual Turquía, y se trasladó a Atenas. Fue el primer pensador extranjero en establecerse en Atenas. Entre sus alumnos se encontraban el estadista griego Pericles, Arquelao, Protágoras de Actera, Tucídides, el dramaturgo griego Eurípides y se dice que también Demócrito y Sócrates. Anaxágora dio también un gran impulso a la investigación de la naturaleza fundada en la experiencia, la memoria y la técnica. A él se le atribuyen las explicaciones racionales de los eclipses y de la respiración de los peces, como también investigaciones sobre la anatomía del cerebro. Conocedor de las doctrinas de Anaxímenes, Parménides, Zenón y Empedocles, Anaxágoras había enseñado en Atenas durante unos 30 años cuando se exilió tras ser acusado de impiedad al sugerir que el sol era una masa de hierro candente y que la luna era una roca que reflejaba la luz del sol y procedía de la tierra. Marchó a Jonia y se estableció en Laxaco, una colonia de Mileto, donde, según dicen, se dejó morir de hambre. Es seguro, en todo caso, que en tal lugar fue venerado. Anaxágoras expuso su filosofía en su obra Perifeos, pero solo algunos fragmentos de sus libros han perdurado. Para explicar la pluralidad de objetos en el mundo dotados de cualidades diferentes, recurre a la suposición de que todas las cosas estarían formadas por partículas elementales, que se llama con el nombre de semillas. Más tarde, Aristóteles llama a estas partículas con el nombre de homerías. Según Aristóteles, Anaxágora concibe el nous como origen del universo y causa de la existencia. Pitágoras nació en Jonia, en la isla de Samos, en Grecia, en el año 572 a.C.
Lo cierto es que la historia que conocemos hoy en día sobre la vida de Pitágoras está envuelta en leyendas, por lo que lo cierto es que hay muy pocas pruebas sobre la vida de Pitágoras que se puedan considerar como cierta. Esto gracias al que al ser el fundador de una secta religiosa, matemática, filosófica, rápidamente aparecieron una gran cantidad de historias y leyendas al respecto. Entre los datos que se consideran como ciertos podemos destacar el hecho de que Pitágoras fue un hijo de Nesarco y que la primera etapa de su vida estuvo en la isla de Samos, en donde conoció a Anaximandro de Mileto. Pitágoras de Samos fue un matemático y filósofo griego del siglo VI a.C., que fue un exiliado a Crotona, Italia, en donde inició una secta de carácter religioso matemático filosófico, que fue conocida como la Escuela Pitagórica. A él se le atribuye haber mostrado la relación que hay entre los lados de un triángulo, un rectángulo y su demostración, a lo que se le conoce como el teorema de Pitágoras, siendo esta la proposición por la que es más conocido. Se cree que viajó en repetidas ocasiones a Babilonia y a Egipto, en donde se dice que se interesó sobradamente por los estudios de astronomía y geometría, además de que también obtuvo varios conocimientos musicales y aritméticos por parte de los sacerdotes. También hay historias en las que se hace referencia a viajes hacia Grecia, Cretos y Delos. Compartían creencias y saberes, pero lo cierto es que se trató de una comunidad que siempre estuvo rodeada de un gran misterio, ya que al parecer sus discípulos tenían que esperar varios años antes de ser presentados ante su maestro, además de que siempre tenían que acatar y guardar silencio sobre las enseñanzas que recibían. Las mujeres también podían formar parte de su comunidad, siendo la más famosa Teano de Crotona, quien fue la esposa de Pitágoras y la madre de 2 hijos y una hija. La fuerza de que fue ganando la secta fue tal que terminó ganándose la enemistad del Partido Demócrata y del pueblo, lo que terminó con una revuelta que terminaría por expulsarlo de la ciudad. Tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad les hablaré acerca de Parménides de Elea. Fue un filósofo griego y principal representante de la escuela eleática o de Elea. Parménides concibió lo real como uno e inmutable. Desde la misma antigüedad, su doctrina se contrapuso a Heráclito de Éfeso. También sabemos que fue hijo de familia aristocrática y que nació y vivió en Elea, antigua colonia griega situada en la península itálica, de la que toma su nombre la escuela eleática. Preocupado por la política, parece ser que intervino directamente en el gobierno y que escribió además las leyes de la ciudad. También, si en algo podría estar de acuerdo todos los filósofos del pasado y del presente, es en la sorprendente grandeza del pensamiento de Parménides. Se planteaba más bien por la vía del intelecto, que es lo que tienen en común todos los seres. Y lo que tienen todos en común innegablemente es la calidad del ser. Los seres son, existen, hasta el punto de que los seres no son, no pueden considerarse seres el ruido o la luz. Son seres, el silencio o la oscuridad no existen, son ausencia del ruido y la luz. De esta consideración podría haber surgido su famoso principio: el ser es y el no ser no es. También decía que todo lo anterior no es más que una especulación que no pueden en modo alguno desprenderse del poema. Sin embargo, el no ser no es significa en Parménides que no existe la nada, el vacío o el espacio. Heráclito nació sobre el 535 a.C. en Éfeso, entonces parte del Imperio Persa. Considerado autodidacta y pionero de la sabiduría,
Su obra es aforística y sus ideas derivan de la escuela jónica de la filosofía griega. Fue llamado el Oscuro de Éfeso a causa de su vida solitaria y a la oscuridad y misantropía de su filosofía. También fue conocido como el filósofo llorón, a causa de su supuesta personalidad triste y melancólica. Heráclito está considerado uno de los indicadores de la metafísica griega. Fue crítico con las ceremonias de la religión popular de su tiempo y pensaba en el fuego como sustancia primordial creadora de los fenómenos del mundo sensible. Incorporó el concepto del devenir considerándolo una realidad básica subyacente a todas las cosas. Afirmaba que el fundamento de todas las cosas está en un cambio incesante. Todo se transforma en un proceso de nacimiento y destrucción al que nada escapa. Parece que se escribió un solo libro hoy perdido, de la naturaleza, dividido en 3 secciones, sobre el universo, la política y la teología. Hacia el final de su vida, Heráclito se retiró a los montes donde se alimentó de hierbas y plantas, a causa de lo que enfermó de hidropesia y tuvo que volver a la ciudad. Preguntó a los médicos de forma enigmática si podrían hacer de la lluvia una sequía. Como estos no lo entendiesen, se enterró a sí mismo en un estercolero, esperando que el calor del estiércol le absorbiera la humedad. Heráclito murió en Éfeso hacia el 475 a.C. Los ojos son testigos más exactos que los oídos. Heráclito.